Parece ser que con Santos Cerdán empezó todo, y es que las imputaciones y detenciones podrían ser masivas. La portada del Mundo no deja lugar a dudas en el día de hoy. Pedro Sánchez, el puto amo hasta hace nada, la persona que no sabía absolutamente nada mientras estaba rodeada de corrupción, tal y como nos quieren vender desde Ferraz, podría estar hasta las cejas, y prueba de ello es lo que destapa el propio director del Mundo, una información que coloca a Pedro Sánchez a las puertas de tener que dimitir, o peor aún, que sea una orden judicial o la propia policía la que le acabe sacando de Moncloa. Me han mandado rápidamente una portada en El Mundo. ¿Por qué me la has mandado, Esteban? Porque mañana revelamos nuevos WhatsApps entre Ábalos y Pedro Sánchez, en este caso con un contenido que trasciende a lo que conocíamos hasta el momento. En el mes de agosto del año 2020, Ábalos le reenvió al presidente del gobierno un mensaje que previamente le había mandado el presidente de la Audiencia Nacional. Y en ese mensaje le anticipaba y le pedía, por favor, discreción absoluta, que en la segunda quincena de septiembre iba a salir la sentencia absolutoria de Trapero, del ex jefe de los Mossos, durante el 1 de octubre, que el fallo, como digo, iba a ser absolutorio y que por favor lo manejaran con la máxima discreción. Es decir, el presidente de la Audiencia Nacional, ya expresidente José Ramón Navarro, que lo ha sido durante 10 años, filtró secretos al presidente del gobierno a través de José Luis Ábalos en varias ocasiones. Porque no solo revelamos ese WhatsApp, a continuación, en el mes de septiembre, vuelve a ponerse en contacto con José Luis Ábalos, el máximo responsable de la Audiencia Nacional, y le insiste en que el fallo va a ser absolutorio, que ya hay periodistas que están con ese queo y que es posible que alguno lo llegue a publicar, y finalmente pues se cumple el chivatazo dado por Navarro a la cúpula gubernamental, y el 20 de octubre se hace público la sentencia, el fallo, por el cual la Audiencia Nacional absuelve al exjefe de la Policía Autonómica Catalana. Y es que aunque nos han querido vender que con Santos Cerdán prácticamente termina la corrupción del PSOE, lo cierto es que el propio Ábalos apunta incluso a Marlaska, pero es que la lista es completamente inagotable, tal y como destapaba Carlos Cuesta en televisión, hasta que eso sí, le acababan censurando. Dos secretarios de organización, un delegado del gobierno en Madrid, un fiscal general imputado, su mujer imputada, su hermano imputado. En los informes de la UCO se menciona operaciones más que sospechosas del Ministerio de Transportes, Fomento, Interior, Sanidad, Exteriores, Economía, Hacienda, Industria, Transición Ecológica, Política Exterior, Ministerio de Presidencia. Vienen negocios afectados a constructoras, rescates, petróleo, oro y una licencia bancaria en Guinea, España vaciada, universidades, turismo, hospitales, mascarillas. Carlos, sigue enumerando en Pero casa. Pedro Sánchez Carlos, no se enteraba de nada. Era el hombre que nunca estuvo allí, como dirían los Cohen. No, creo que está siendo un poco catastrófico y realmente no bueno, está. Sí, se llama UCO, sí. A ver, ¿qué tiene el esquema aquí, Carlos? Que lo tiene toda la trama aquí perfectamente. Está soltando el meeting político. Vamos a Es realista, no es jurídico. No, que viene muy bien preparado, Carlos. Muchísimas gracias por estar en Código. Un placer, Carlos. Jesús. Y volviendo a Pedro Sánchez, Ketty Garat, una de las personas que ha sido denostada por la izquierda y por la máquina del fango que precisamente manejan, señala que lo que ha hecho Pedro Sánchez es la peor corrupción posible: tapar una investigación judicial. Esto es gravísimo, utilizar las instituciones del Estado para sus propios fines e intereses. Están los hechos, están los datos, están las pruebas. ¿Y las pruebas qué dicen? Bueno, publicamos hace ya bastante tiempo que el caso Koldo no se ordenan las interceptaciones telefónicas de los investigados en el mes de septiembre, se ordenan en junio, concretamente el 28 de junio de 2023. ¿Por qué esto es relevante? Porque el gobierno lo sabía. El gobierno sabía de esa operación, ese informe que firmaba Luis Pastor, el fiscal anticorrupción, y se retrasa por las elecciones generales del 23 de julio de 2023. ¿Hasta cuándo? Hasta septiembre. Date. ¿Dónde se produce precisamente esa reunión en Moncloa, que es precisamente cuando el presidente del gobierno le llama para alertarle: oye, que están investigando a tu mano derecha? Pero es que segunda prueba, y casi más relevante, cuando conocemos el contenido de esa interceptación de teléfonos móviles y ese seguimiento policial, y conocemos ese primer informe de la UCO que sale a la luz, salta, estalla el caso Koldo con la detención de 21 personas en marzo de 2024, de repente vemos que en esas comunicaciones no solo se habla del Partido Socialista, de repente hay un tal Koldo, un tal Santos, un tal José Luis Ábalos, que de repente hablan de un tal Alberto,
en referencia a Alberto Núñez Feijóo, y de un tal Tellado, en referencia a Miguel Tellado, el actual flamante nuevo secretario general del Partido Popular. Casualidad. Oye, qué curioso, qué curioso. Pero esto, fíjate, más allá de las casualidades, que cierro ya, más allá de las casualidades, ¿por qué me parece esto relevante? Porque el presidente del Gobierno de España ha sido cómplice de haber filtrado información a unos investigados por la justicia para intentar montar una operación de opacar y de encubrir precisamente a esos investigados por la justicia. Y esto no solo implica que el presidente del Gobierno lo sabía, es que el Gobierno lo sabía y utilizó las instituciones del Gobierno de España y al servicio del Gobierno de España para tapar una investigación judicial, y esto es gravísimo. Es la peor corrupción posible. Y muy atentos, porque mientras que muchos están pensando en la caipiriña, en la cerveza en el chiringuito, en el flotador, en la piscina, en la playa, lo cierto es que Pedro Sánchez tiene un plan. Lo mismo que hizo hace un par de años cuando nos colocaba unas elecciones a traición, para sabemos muy bien con qué fin, ni más ni menos que presuntamente manipular las elecciones y hacer que el voto por correo fuese masivo, que es lo que se está barajando en los últimos tiempos de una manera completamente evidente, colocarnos una nueva estafa, ni más ni menos que una ley Bolaños, aprobar la ley Bolaños este próximo 21 de julio para consumar el control del Poder Judicial. Hasta ahora la UCO, que al servicio de precisamente los jueces, está destapando todos esos escándalos, pero quizás en unos pocos meses o en unos pocos años esto sea completamente imposible porque Pedro Sánchez haya conseguido asaltar el Poder Judicial. Esto es precisamente lo que podría estar tramando ni más ni menos que el todavía presidente del Gobierno. Se habla del 21-22 de julio para aprobar la ley Bolaños y la aplicación ya, es decir, pueden aprovechar que lo han hecho más de una vez, que estamos de vacaciones o con la guardia bajada, para llegar en septiembre y ver que ya la justicia no es libre, ya está politizada, ya la tiene el gobierno. ¿A usted le dicen lo mismo? ¿Los tiempos son tan rápidos? Los tiempos son muy rápidos, mucho más de lo que la gente se piensa. La idea inicial era aprobarlo, la primera de las reformas, la de la estabilización, en torno al 20-21 de julio. Actualmente, por un tema de plazo de enmiendas, quizás se tenga que retrasar un poco, pero no mucho más. Es decir, la idea es aprobarlo lo antes posible. Y reitero, uno de los principales motivos por los cuales se quiere aprobar sería, en este caso, pues la cantidad de casos de corrupción que están saliendo hoy en día, garantizar en cierta manera, por ejemplo, la instrucción que la lleven los propios fiscales, que ya hemos dicho sea dependiente del gobierno. Es decir, se está intentando acelerar, cada uno que saque sus conclusiones de por qué estas prisas, por qué en un momento tan enorme de fragmentación parlamentaria, por qué en este momento en concreto, con todo lo que está saliendo en medios de comunicación, la principal finalidad o el principal objetivo es aprobar 2 leyes de reforma de la carrera judicial y fiscal. Reitero, quizás las 2 reformas más importantes de la historia de la democracia se están haciendo ahora y de manera acelerada. Que la gente realmente piense por qué está pasando esto ahora.